nuestro tema central. Nuestro tema de hoy que tiene que ver con algo que uno ve como que por allá, y si uno no es así como tan enojón, como dicen los mexicanos, pues por supuesto que no le tiene que poner cuidado, pero uno nunca sabe cuándo va a caer en una furia, en una ira horrible. Y de lo que estamos hablando hoy es de que la furia te está matando, la impactante verdad sobre los infartos de por ira, ¿no? Por ira. Pues bueno, para hablar de ese tema y qué relación tiene ponerse de mal genio, furioso y demás con un infarto. Para eso hemos invitado al doctor Juan Francisco Figueroa, cardiólogo y presidente del capítulo de enfermedad coronaria de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Doctor Figueroa, muy buenos días, bienvenido en Blue Jeans de Blue Radio. Muy buenos días, María Clara, gracias por la invitación, un saludo a todos. Bueno, usted está jovencísimo. Yo me imaginaba al señor Juan Francisco. No, doctor, usted está muy joven. Pero bueno, no, perfecto. Perfecto porque tiene fresco los conocimientos. Cuéntenos qué pasa en el momento en que nos ponemos furiosos. Bueno, es importante decir que las emociones tienen una conexión directa con el corazón, es decir, nuestro sistema nervioso controla todo el cuerpo, incluyendo el corazón. Entonces el manejo de las emociones es muy importante para prevenir eventos cardiovasculares. Lo primero que hay que decir es que 1 de cada 3 personas muere por una causa cardiovascular, es decir, un infarto en el corazón o un infarto en el cerebro. Y uno de los predisponentes es el estrés. Claro, el estrés, por supuesto. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando uno tiene rabia? Fisiológicamente, ¿qué sucede? Si uno está enojado, está molesto, ¿qué pasa en las venas, las arterias? ¿Qué sucede? Pues mira, hay un predominio de lo que nosotros llamamos el sistema nervioso simpático. Es decir, todo el organismo va a acelerar. Es como si tú tienes el carro a 1000 revoluciones y lo subes a 5000. Entonces vamos a tener muchas sustancias en la sangre, adrenalina y otras sustancias que van a acelerar el corazón. Entonces hace que tu corazón vaya más rápido, tu presión arterial está más alta y eso puede predisponer a problemas. Vale la pena decir que las principales causas de que una persona se infarte no es el estrés ni la ira. De base hay una serie de factores de riesgo que ya todos conocemos. Tener la presión alta, tener el colesterol alto, el azúcar alto, no hacer ejercicio, fumar. Esto es lo que va dañando el corazón y luego en un evento de estrés muy importante, que puede ser tristeza o ira, como tú lo mencionabas, entonces es cuando ocurre el infarto agudo de miocardio. Claro. Doctor Figueroa, ¿es mejor ser piedrudo moderado? O sea, vivir con piedra todo el tiempo porque de pronto uno acostumbra el cuerpo a esa gente que todo el tiempo está feliz y en algún choque le da una piedra enorme y ahí fue el infarto. ¿O qué pensar de eso? Lo que hay que decir es que la salud emocional y la salud mental es supremamente importante para todos. Hoy lo hacemos más visible, por eso estamos hablando hoy del tema, y es fundamental que si nosotros percibimos o alguien cercano a nosotros percibe cambios en el manejo de las emociones, dificultad en ese manejo de las emociones, tenemos que consultar a un especialista. Si tú tienes un problema en el corazón, vas donde el cardiólogo, un problema en el pulmón, vas donde el neumólogo. Pero el manejo de las emociones es igual o tal vez más importante para controlar nuestra salud. Doctor, usted habló del infarto del corazón y del cerebro. ¿Tienen los mismos factores de riesgo? ¿Son diferentes? ¿La prevención, como usted dijo, del manejo de emociones son diferentes o puede dar en uno o en el otro? Estamos hablando del corazón, pero sí quisiera como que nos contara esa diferencia. Gracias, Pilar. Sí, pues mira, lo que más mata a la gente, como te digo, son los factores de riesgo que todos conocemos. Y eso va a generar que nuestras arterias, que son las que llevan la sangre con oxígeno, se vayan lesionando, se vayan obstruyendo, casi siempre por colesterol, y eso puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Es decir, te puede ocurrir en una pierna, te puede ocurrir en el abdomen, en el corazón y en el cerebro. Y precisamente estos dos últimos lugares es donde ocurre más frecuentemente. Entonces el llamado inicial es a la prevención y al control de esos factores de riesgo. Comer saludable, hacer ejercicio es el principio de todo y incluir la salud emocional y el manejo del estrés, la ira y la ansiedad
es fundamental también. Doctor Figueroa, inicié yo en la batalla musical de hoy con Corazón Partido de Alejandro Sanz. Cuando uno tiene de verdad un mal de amores, ¿de verdad se le puede partir el corazón? ¿Eso sí lo afecta a uno así, de esa manera? Yo creo que Adele va a ganar, pero eso es otra discusión. Eso, muy bien, Doc. Ay, doctor. Muy Me bien. rompió el corazón usted con esa respuesta, doctor. Me arruga el corazón. No, con ese voto. están empatados, vamos a ver. Pues mira, hay una cosa adicional que es lo que nosotros llamamos el síndrome del corazón roto, que suena muy interesante. Y es que puede ocurrir que bajo un estrés emocional o una depresión muy intensa, el ejemplo más claro es cuando alguien pierde un ser querido, se puede generar una descarga de sustancias en el organismo y un estrés tan importante que puede dañar el corazón. Entonces esto lo debilita y la persona puede incluso morir por esta causa. Esto tiene un nombre de origen japonés que es el síndrome de Takotsubo, síndrome de corazón roto. Y ese es ejemplo claro. Tenemos la señora que pierde a su esposo súbitamente, luego tiene un deterioro por dolor en el pecho, por dificultad para respirar, y encontramos de que su corazón, a pesar de que no tiene otros problemas, de que no tenía ni hipertensión, diabetes, no tiene obstruidas sus arterias de colesterol, se debilita y se lesiona y pone en riesgo su vida. En este sentido, afortunadamente la mayoría de estas personas mejoran una vez esa parte emocional se controla, mejora. Esto que acabo de mencionar, el síndrome de corazón roto, que es muy interesante, afortunadamente no es tan frecuente, versus el infarto tradicional, que es cuando se te tapa una arteria de grasa. Y eso puede ocurrir durante una discusión, de pronto si hay una emoción fuerte. Un dato interesante es que los infartos aumentan, por ejemplo, en los torneos de fútbol. Si tú mides los infartos que hay en el Mundial de Fútbol, ocurren más por esas emociones intensas que pueden haber. Claro, doctor Figueroa, es que yo le quiero preguntar un poco. Conocí una persona hace poco, hace como mes y medio, que yo estoy en Estados Unidos y aquí hay un infarto que se llama el Widowmaker, el hacedor de viudas, que eso es una cosa fulminante. Y este señor se salvó, bueno, porque estaba en el YMCA, que hay desfibrilador y todo, y esa gente llega como un tiro, y bueno, en fin, y el 911 y toda esta cosa que hay acá, que está en el 911, que es como tan a lo que acude todo el mundo. ¿Qué pasa en ese momento? Porque es un momento como de, la persona está en una actividad normal, ni siquiera de deporte, ya había terminado el deporte, y uno dice, ¿qué le pasa al corazón en ese momento? Estamos hablando de la ira y demás, y a lo que quiero ir es, ¿puede haber un cúmulo de ira en el corazón, un comportamiento permanentemente de rabia de esa gente que se ve como amarguetas, peleona y de todo? ¿Eso hace también que se vaya generando un infarto en el corazón? Pues mira, las personas que tienen ese tipo de personalidades tienen más riesgo de tener eventos. Eso crónicamente. Pero lo que pasa en la fase aguda es que tú tienes una arteria que tiene que tener un flujo de sangre constante. Esto funciona como hidráulica normal. Y dentro de ella se va acumulando una plaquita de colesterol, de grasa. Y lo que ocurre en un evento de estrés emocional, de ejercicio, es que esa plaquita de colesterol se rompe y se empieza a formar un coágulo nuevo que va tapando toda la arteria. Y cuando la ocluye completamente es donde la persona colapsa. Y eso es lo que puede generar muerte súbita. Afortunadamente es un porcentaje pequeño. La mayoría de los infartos el paciente consulta al hospital por sus propios medios. Menos del 5% ocurre súbitamente y es lo que conocemos como un ataque cardíaco y la persona colapsa inmediatamente. Bien. Doctor, ¿qué debo? Estoy en un momento de ira y de furia, de rabia, bueno, no sé. La vecina me sacó la rabia. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta cuando tengo un momento de ira? ¿Qué síntoma debo atender? O sea, empiezo a sentir de pronto dolor en el brazo, mareo, no sé. Que debo decir, uy, cuidado porque aquí puedo estar empezando a tener un infarto, no sé. ¿Qué debo atender? Bueno, pues ahí hay que tener alguna prudencia porque muchas de las emociones se pueden somatizar. Entonces, pues la persona puede estar hiperventilando, entonces se le duermen las manos, la boca,
puede sentir algunos dolores, pero el signo de alarma principal después de una situación de estrés que podemos vivir cualquiera de nosotros o de ira, como lo mencionaste, es el dolor en el pecho. Es importantísimo que si nosotros o cualquier familiar nuestro presenta un dolor fuerte en el centro del pecho, como si lo estuviesen apretando, es un signo importante, especialmente si se va a los brazos, cualquiera de ellos, o al cuello, es un signo de que puede estar ocurriendo un infarto y debemos consultar al hospital para que nos atienda. Doctor, ¿las enfermedades del corazón son hereditarias o no? En un porcentaje sí. En un porcentaje importante, alrededor del 50% sí, pero es más poderoso el hábito. Si tú tienes un antecedente en tu familia de que hay infartos tempranos, diabetes, colesterol, etcétera, pero eres disciplinado, tienes una vida sana, te mueves, haces ejercicio, te alimentas bien, no fumas, no consumes alcohol, el hábito va a neutralizar esa carga de genes que tú tienes en el cuerpo y te va a proteger. Doctora, a mí me gustaría como volver a hablar del tema de la ira, porque sí, cuando uno está como, uno ve una discusión y dice, cuidado que le va a dar un infarto, o sea, eso sí puede ser como que en ese momento exacto le dio el infarto, o es por la acumulación de todo lo que usted nos ha dicho, de la falta de alimentarse bien o del ejercicio, que también puede pasar pues haciendo ejercicio, como usted dice, en los partidos de fútbol, pero sí es verdad eso que le dicen, que la gente se empieza a poner como roja y que le dice, cuidado que le va a dar un infarto, o sea, sí puede ser así, como que una discusión o un momento de ira lo lleve a eso puntual, sin antecedentes, digo. Los cambios en el cuerpo son muy, muy súbitos, es decir, tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial van a subir muchísimo, y eso quiere decir que acelerar ese carro consume más gasolina, y en el corazón lo que pasa es que necesitas más oxígeno del que tenías en reposo. Y lo que habitualmente ocurre es que es la chispa que va a desencadenar una tragedia en esa persona que tiene esa pólvora esperando a ver qué ocurre, con todos los factores de riesgo, y se presenta en un episodio. Tú vas en el carro, alguien te cerró, te baja la persona a discutir, y entonces ese hombre que está ahí ya tenía algún factor de riesgo, y es cuando ocurren los eventos. Insisto, tanto en el corazón como en el cerebro, que no hay que perder de vista esa complicación. De acuerdo. Claro, doctor Juan Francisco Figueroa, yo quiero ir ahora al cerebro, porque hemos hablado del corazón. ¿Qué pasa en el cerebro en un momento de ira? Yo estaba como leyendo, o estuve leyendo un artículo que hablaba de la conexión de las arterias con los vasos en el cerebro, y bueno, pues pero como yo no sé de eso y el médico es usted, entonces quiero preguntarle, en ese momento de ira, ¿qué pasa en el cerebro? Ya hablamos del corazón, ¿el cerebro qué? Pues mira, el cerebro tiene una cantidad de conexiones pues innumerables, y además se regula por unas sustancias que nosotros llamamos neurotransmisores. Muchas de ellas se producen dentro del cerebro y a través del torrente sanguíneo van a bajar al resto del cuerpo. Entonces, son reflejos muy primitivos, digamos, tienen un sentido de supervivencia, en el sentido de que somos animales, y en una situación de ira, estrés, se descargan esas sustancias que te ponen en una situación defensiva. Por eso a veces las reacciones no son completamente conscientes y ocurren episodios de violencia. Entonces, todas esas sustancias van a estar minutos dando vueltas, no solamente a nivel cerebral, sino en todo el cuerpo, y es lo que puede generar problemas. Oiga, doctor, yo siempre escucho que el agua tiene como propiedades casi milagrosas, ¿no? O sea, tiene olor de casa, tome agua. Tome agua. Me amputaron un brazo, tome agua. Bueno, para todo, tome agua, ¿no? Ese tema, digamos, si uno está en un momento de ira intenso, ese tema de parar y tomar... vea, usted tiene ahí su agüita, doctor, a propósito, ¿no? Eso está bien. Tomando agua. Está tomando agüita. Ese tema de tomar agua en un momento intenso de ira puede funcionar. ¿Qué es lo que pasa ahí con el agua? Es un reflejo tradicional, pero no siempre es conveniente. Entonces, cuando una persona está mal, nos ubicamos todos, denle aire y tráiganle agua. Pero pues no necesariamente esa va a ser la solución. A menos de que la persona esté deshidratada, y si no es tan consciente, esa agua puede ir al pulmón y puede ocurrir una complicación. Entonces,
vale la pena decir que ante una situación de emergencia, si la persona no está consciente, la vamos a poner de medio lado, que es una posición de recuperación. Si hay una persona que pueda iniciar primeros auxilios, los inicia, pero lo que hay que hacer en ese momento es pedir ayuda o mover a la persona si es posible. Pero pedir ayuda es lo más importante y no necesariamente darle un vaso de agua. En la mayoría de las ocasiones, pues no es la solución. Doctor, esta semana se cumplió un aniversario de la muerte de uno de los grandes exponentes del vallenato en Colombia, que es Omar Geles, y él murió de infarto por estar haciendo ejercicio. A veces uno dice, entonces el deporte no es salud. ¿Cómo entender eso? Qué buena pregunta. Son excusas. No se puede tomar como una excusa. Mejor una parranda problema vallenata, principal- doctor. ¿Qué nos recomienda usted? No, el ejercicio absolutamente. La actividad física, cualquiera que sea, incluso caminar, pues nos va a proteger de tener eventos cardíacos. El problema no es el ejercicio en sí, sino que ahora tenemos, pues claro, todos nos estamos moviendo, está la moda del running, etcétera. La cuestión es que si uno nunca hizo ejercicio y se nos ocurre después de los 40 años ir a tomar algunas clases de ejercicio intenso, y nunca lo hemos hecho, no asistimos a ningún control, no sabemos en cuánto está nuestro colesterol, nuestro azúcar. Eso es lo que puede generar un evento. El cuerpo te avisa, entonces hay que escuchar a nuestro cuerpo. Y si vamos a hacer un entrenamiento, para eso hay profesionales de la salud que te pueden chequear que el entrenamiento sea seguro y adaptar esa intensidad del ejercicio y el tipo de ejercicio para cada persona. Desde un niño hasta un adulto mayor se beneficia de moverse, de tener actividad física. Pero el mensaje es que si nosotros vamos a hacer un deporte de alto rendimiento, vamos a entrenar de manera rutinaria, vale la pena tener un chequeo previo para saber si es seguro esa actividad física que vamos a hacer. Doctor Figueroa, por aquí un oyente, Juan Ramón Cardona, nos pregunta en YouTube que si es como cuando a los niños pequeños les da rabia que dejan de respirar, que si es comparable con la rabia que nos puede dar a los adultos. Lo que ocurre con los chiquitos se llama espasmo del sollozo. Es una cosa que a la que los que tenemos niños lo recordamos muy bien porque es muy angustiante, y es que en el llanto el chiquitín deja de respirar por algunos segundos y se pone morado. Nosotros decimos cianótico. Sí. Entonces eso es transitorio, pero angustia mucho, no deja ninguna secuela, es completamente reversible. Esa descarga de energía que ocurre en el niño, nosotros la manejamos diferente, y tú ves que la presión está alta, la persona está roja, si alcanzas a percibir su corazón va muy rápido. Entonces es un poquito diferente a lo que ocurre en los niños. A mí me dio eso cuando era chiquita. ¿De la rabia? El espasmo del sollozo, sí, me tuvieron que meter a la ducha. Le tiraban a uno agua, sí, es verdad. Sí. Bótele agua. O sea, si uno Pero tiene vea, piedra, también no me bótele pasó agua, nada. un tarrado de agua. Y verá que eso le pasa. Un baldado. Un baldado de agua, ya está. Bueno, doctor, aquí tratamos de ser serios, pero eventualmente tenemos esos disparos así como de alegría. Bueno, pues no lo dejo ir sin que por favor nos regale, háganos unas pequeñas recomendaciones frente a un episodio de ira, y además cuéntenos sus redes sociales, porque los oyentes y televidentes en YouTube, por supuesto, también quieren saber dónde pueden consultar todas estas cosas alrededor del corazón y de la rabia, la ira, en fin, todo esto. Bueno, pues sí, muchas gracias. El consejo principal es que entre cualquier evento agudo, que sea amenazante, cualquier situación de estrés, hay que tratar de mantener la calma. Muchas veces nosotros no vamos a poder controlar la situación, y tener el estrés emocional no va a generar ningún cambio en lo que está ocurriendo. Entonces, controlar la respiración es fundamental. Si yo tengo que salir de la escena porque está en riesgo mi integridad, mi salud mental, me retiro. Y controlar la respiración es muy importante. Respirar despacio y profundo me puede llevar nuevamente a la calma. Tenemos que ser conscientes que esto no nos contribuye de ninguna manera a nuestra salud, y en cambio pues puede ser muy, muy lesivo, como lo vimos. Entonces, además del control emocional y de nuestra salud mental, que invito a todos a pararle bolas, a hablar del tema, no olviden que el secreto de esto es ser
sensatos. Comer sano, movernos y no fumar, no tomar trago y acudir al médico para que nos haga un chequeo. Eso es lo más relevante. Claro, por supuesto, y no estar asaltando a la vecina como Juanca, pues Juanca vive pendiente, viene con el corazón a 1000. Doctor, sus redes o las redes de, no sé, de su organización, cuéntenos por favor. Entonces, claro, los invitamos a consultar fuentes serias. Hay mucha información. 85% de la información que está publicada en salud en redes sociales no es cierta. Entonces es fundamental. Mis redes sociales son DR Figueroa Cardio, de Doctor Figueroa Cardio, y los invito a que visiten la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Tenemos instituciones serias a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Americana del Corazón, la Sociedad Europea de Cardiología. Si ustedes quieren centros hospitalarios, en el hospital hay muy reconocidos, o a nivel internacional, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, pero consulten por favor, estudien, lean, pero de fuentes completamente responsables y serias. Bueno, pues doctor Figueroa, un feliz día, gracias por atender esta invitación de Blue Jeans. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Muy bien, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans, el primer programa de la radio hablada, el fin de semana en Colombia y el más feliz de Blue. El fin de semana